En aquel tiempo, Juan oyó entonces el número de los que habían sido marcados y se iban a salvar. Eran 144.000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo segmento de podcasts teológicos. Y ustedes se estarán preguntando qué es aquello que estuve leyendo. Y es prácticamente un texto sacado del libro del Apocalipsis, un libro apasionante, un libro fascinante, que si uno se embarca para leerlo por primera vez, le puede dar como algunos sentimientos de asombro y a la vez también un poco de miedo. Si toma el libro del Apocalipsis muy al pie de la letra, va a encontrar un fin del mundo bastante caótico, bastante problemático. Pero aquí lo que nos está convocando, fíjense, es el número 144.000. Son aquellos que parece que se salvan, aquellos que parecen que van al cielo. Fíjense, es un número un poquito reducido, ¿no? Estaríamos como en un problema importante porque si contamos simplemente la población actual mundial, supera ampliamente ese margen, y si contamos la población a lo largo de toda la historia de la humanidad, nos quedamos un poco cortos. Digamos, es un VIP bastante reducido, bastante acotado. Pero el tema central de hoy es el cielo. La pregunta clave es: ¿quiénes son aquellos que van al cielo? ¿Quiénes son aquellos que van a participar de la bienaventuranza del Padre? Y en un podcast anterior, te recomiendo que lo puedas escuchar, hablando un poquito del infierno, decíamos quién somos nosotros para decir quién va al cielo, quién va al infierno, y que tampoco te había dicho que era un adivino para decir este va al cielo o este va al infierno, de cierta manera. Pero hay algunas claves que podemos entender. Primero, ¿qué es el cielo? Punto número 1. Y luego, ¿quiénes son aquellos que van al cielo? No vamos a saber prácticamente con nombre y apellido, ¿no? Juan Pérez es el que va al cielo. Ricardo Díaz no va al cielo. Ese se va al infierno. Ricardo Díaz a pleno chocho. Ya dijimos que era el infierno. Te recomiendo de nuevo que lo puedas volver a ver, volver a escuchar al podcast sobre el infierno. Pero acerca del cielo hay algunas cuestiones muy interesantes. Dijimos en el podcast anterior que el cielo era una cuestión más de estado, el estado de la plenitud del amor. En realidad, si uno tuviese que decir cielo, diría Dios directamente. El cielo es el estado de la felicidad de Dios, es el estado de la plenitud total. Es el estado prácticamente, si uno lo tuviese que comparar a la tierra, de cuando uno se enamora. ¿Viste esa sensación hermosa de cuando te enamorás? Que parece que estás, entre comillas, en el cielo, estás flotando, estás sumergido y no te importa nada, no te importa lo que pase afuera en el mundo. Si el mundo se cae a pedazos, que se caiga a pedazos, no hay drama, no hay problema. Vos estás enamorado y eso es lo que vale y eso es lo que importa. Ahora, si uno tuviese que decir que el cielo es un estado, no es un lugar, dijimos, pero le habríamos dicho lugar, no lugar, el estado de la felicidad absoluta. Es el estado de la comunión total, es el estado del amor total, es el estado del amor dado, de ahí viene enamorado. Ahora, antes de introducirnos ya al VIP de este cielo, la gran pregunta es, ¿cómo sabes vos que en realidad existe un cielo? Fíjense que esa pregunta suele llegar como muy recurrentemente cuando uno arranca a hablar del cielo. ¿Por qué? Porque claro, uno da por sabido de que todo el mundo es creyente, y la verdad que no es así, ¿no? Hay gente que tiene muchísimas dudas y está muy bien, está re bien tener dudas. Nadie tiene todo ordenado en la cabeza, nadie tiene la fe ordenada en la cabeza. Todo el mundo tiene sus dudas de fe y está muy bien, y es un proceso que uno tiene que seguir y tiene que, por así decirlo, madurarlo. Ahora bien, fíjense, ¿cómo sé yo de que existe el cielo? En realidad, saber así a ciencia cierta no lo sabe nadie. Es una cuestión de fe.
Entonces, chicos, ya de nuevo estamos cruzando la línea de fe, ¿no? Ya no hay una cuestión simplemente racional. Podemos entrar un poquito en dar los fundamentos de por qué, ¿sí? Pero ya es una cuestión de fe. El cielo existe porque yo siento que alguien me ama. Ese que me ama es Dios. Y si yo siento que Dios me ama, si yo siento que me acompaña, si yo siento que está conmigo, a veces lo siento más, otras veces lo siento menos, pero en última instancia no es una cuestión de hechos puntuales, sino de toda mi vida. Yo siento que Dios me ama, siento también que no me va a abandonar, ¿no? Esa es la confianza de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret confía en el Padre en el momento de la cruz y entrega su espíritu en manos del Padre, porque sabe que no lo va a abandonar, aunque en el fondo de su interior también haya alguna duda. Fíjense, Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Recordemos este equilibrio en ese sentido. Entonces nosotros estamos seguros de que Dios no nos va a abandonar porque nos ama. Ahora, eso pasa también, fíjense, con cualquier hecho o situación cotidiana. Vos tenés un perrito, tenés un gatito y no vas a querer que le pase nada, no vas a querer que sufra. Tenés un hijo, tenés una hija y no vas a querer que sufra. Es más, le vas a querer dar toda la vida que puedas. Pasa lo mismo con Dios. Imaginémonos que, como dice la palabra, si nosotros somos a veces malos y damos cosas buenas a quienes amamos, cuánto más Dios, que es bueno, va a dar cosas buenas a quienes ama. Y Dios ama a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿estamos seguros? Porque hay alguien que nos ama. Esa sería la respuesta más simple. Ahora, ¿quiénes van? Ahí en el quiénes dijimos que no podemos decir el nombre. Pero también hay un número, hay un VIP reducido, como decíamos en el principio. Hay algo que diga son 144.000. En primer lugar, no. Entonces, ¿por qué sale en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, 144.000? ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis está cargado de elementos simbólicos. O sea, de cuestiones simbólicas que me quieren transmitir otro mensaje. El número 144.000 deriva de 12 por 12. Agarra la calculadora. Si no sos rápido en matemática como yo, clava 12 por 12, te da 144.000. El número 12 refiere a las 12 tribus de Israel, que después refiere a los 12 apóstoles. También un número simbólico, guarda, ¿no? 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Pero 12 por 12 estaríamos teniendo 144. No nos da la cuenta, ¿eh? Entonces, ¿de dónde viene el 1000? El 1000 en la Biblia significa la totalidad completa. O sea, es decir, ¿quiénes se salvan? Todos aquellos que adhieren a la voluntad de Dios. O sea, no hay un Dios que se sienta en una silla tribunal y dice, vos entrás, vos no entrás, vos entrás, o que ya tiene la lista, ¿sí?, del VIP antes. Entonces, si vos llegaste y no estabas vestido de esa manera, no entrás, flaco, no entrás, flaca. Mirá, fantástico lo tuyo, pero vos no estás en el VIP. No, nada que ver. Entran aquellos que se convierten en apóstoles, o sea, aquellos que realizan la voluntad de Dios. En síntesis, en cortito, aquellos que aman, aquellos que pueden poner el amor en práctica. Y esto está muy claro, fíjense, en la lectura de Mateo 25. Se lo voy a leer rápido. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a un rey que cuando venga en su gloria y todos los ángeles estén con él, se sentará en su trono y serán reunidos delante de él todas las naciones, y él pondrá y separará a unos de otros, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me vistieron, en la cárcel y me visitaste. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o te dimos de beber? Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Fíjense, vamos a leer esta ahí porque si no se va a hacer muy largo. ¿Quiénes son aquellos que, entre comillas, se salvan? ¿O quiénes son aquellos que van al cielo? Aquellos que han podido vivir acá en la tierra el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que han podido vivir el amor puesto en obras, el amor puesto en prácticas. Entonces,
por así decirlo, el criterio del cielo es amar. Y ahí está la clave, porque no se basa en una religión, no se basa en lo que vos crees, se basa en que tenés que amar. Y si estás amando, bienaventurado, porque ya estás creyendo, aunque no tengas todas las cosas ordenadas en la cabeza, aunque seas de otra religión diferente. Estás viviendo el cielo. El cielo se vive porque se puede vivir el amor. Dios nos da la fuerza para poder vivir en el amor. Entonces, de nuevo, ¿quiénes se van al cielo? Aquellos que han podido vivir acá el amor. Un dato más, no nos queremos extender demasiado, pero fíjense, el rey que viene a juzgar se identifica con el más pequeño. Eso quiere decir que Dios se identifica con el que sufre. Dios está en el que sufre. Y está en el que sufre y está reclamándonos la ayuda. Fíjense, está reclamándonos que podamos salir de nosotros mismos para ayudar a los que menos tienen, para transformar el mundo. Entonces, el cielo ya se vive desde acá. La muerte solamente es un paso a la plenitud total del estar con Dios. Pero el cielo ya lo vivimos acá. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo podcast.